¿Cómo están, creadores? Espero que estén muy bien. Yo soy Tony Fuentes. Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy regresamos con la serie Editar como con uno de los estilos analógicos, el Lomochrome Metropolis. En el pasado ya hemos intentado replicar estilos de Lomography, en particular el Lomochrome 92, que tiene un estilo muy contrastado y con mucha pérdida de información y bastante dramático en cuanto al granulado. En este caso, el Metropolis es un poquito más práctico, sí, bastante desaturado, pero tiene una latitud bastante grande, entonces lo puedes utilizar en muchos escenarios. Bueno, primero vamos a saltar a un breve análisis de fotografía tomada con este rollo, para después saltar a Lightroom y editar una imagen y crear un preset a partir de ello. Así que comencemos. Bien, en la página de Lomography podemos encontrar estas imágenes que todas han sido subidas por usuarios que han comprado el Lomochrome en Metropolis y podemos ver que en cuanto a tonalidades hay mucha variación. Esta variación, tal como la fotografía digital, hay muchos factores que entran en juego, desde el lente que utilizas que puede renderizar los colores de una manera distinta, desde cómo desarrollas tu película o si lo estás imprimiendo y escaneando, si después saltas a Lightroom o a Photoshop y cambias los colores, incluso la edad de la película va cambiando, si ya está expirada va generar resultados distintos y lo más importante, los factores ambientales, la luz que hay en el ambiente, el balance de blancos va a variar y por eso tenemos algunas imágenes que son más cálidas, más amarillentas y otras que son más verdosas y otras más frías. Pero hoy lo que vamos a hacer es concentrarnos en las constantes. Y la primera aspecto que queremos analizar es la exposición y contraste y el rango dinámico o latitud, sería lo equivalente en fotografía analógica. Entonces aquí tenemos esta imagen en un día muy soleado y podemos observar la cantidad de detalle que hay en las iluminaciones, se preservan muy bien como deberían en una película analógica, pero en las sombras en particular, en las partes contrastadas, también tenemos mucha información. Notando aquí las ventanas o los cobertores de ventanas, podemos ver que hay muchísimo detalle, a diferencia del Lomochrome 92, donde se perdía muchísima información y detalle en las partes oscuras. Aquí tenemos una muy buena cantidad de información. Ahora, el contraste está ahí, está marcado, un contraste bastante bonito y natural, pero los negros sí están un poquito levantados, un poquito más hacia las tonalidades grisáceas, y eso lo tenemos que tomar en cuenta cuando estemos editando en la curva de tonos. Ahora, ya hablando de colores, una cosa que es muy importante con este filtro o su característica principal es la desaturación pesada de casi todas las tonalidades. Vemos aquí como los verdes, los azules, incluso los rojos son los que menos son afectados, pero todos están bastante desaturados y por lo tanto esta película o este carrete no es tan práctico si es que quieres obtener tonalidades de piel más ricas. Sería más conveniente irte por uno de los Kodak Gold o Kodak Portra que están dedicados a retratos. En este caso, las tonalidades de piel también van a ser afectadas por esta desaturación. Ahora, en situaciones un poquito más oscuras podemos observar cómo todas las sombras y los negros adquieren esta tonalidad un tanto verdosa y esta va a estar siempre presente en las partes oscuras de nuestra imagen. Por lo contrario, en las partes brillosas observamos un ligero tinte cremoso o amarillento. Lo vemos aquí en esta estación de tren y en las luces en particular y también en donde te paras básicamente de la estación. Y aquí en esta ocasión también lo podemos observar como está ese amarillo presente en las partes más brillosas, mientras tanto las partes oscuras tienen esa tonalidad verdosa. Entonces yo diría que el Lomochrome Metropolis se comporta con tonalidades distintas o genera tonalidades distintas en situaciones oscuras que en situaciones iluminadas. Por ejemplo, aquí tenemos esta foto donde es un día gris y prácticamente no vemos esa tonalidad cremosa más que en las nubes y en el blanco. De ahí en fuera todo se pinta un poquito verde. Por lo contrario, en imágenes como esta, donde tenemos una animación mucho más brillante, más cálida, prácticamente todo se pinta con amarillo y ese verde se retracta un poquito. Y esto lo vamos a hacer en gradación de color, antes llamada división de tonos, donde podemos añadir una tonalidad a las sombras, medios tonos a iluminaciones y vamos a girar estos pequeños cambios. Entonces, claro, es un estilo bastante dramático, pero interesante. Vamos a saltar al Lightroom y comenzar a editar. Pero antes de ello, como siempre, les quiero recordar que estos filtros que vamos a generar hoy los voy a añadir al paquete editar como V3. Link ahí arriba si lo quieren checar. El paquete editar como V3 va a contener todos los filtros que vayamos generando por tutoriales en esta serie durante este año. Entonces, poco a poco se van añadiendo más. Y también lo pueden encontrar en el paquete Analog si lo quieren checar. En ese básicamente estoy agrupando todos los filtros de estilos analógicos que hemos desarrollado a lo largo de los años. Entonces, link ahí arriba a cualquiera de los dos. También está ahí el link a mi tienda de presets donde pueden encontrar mis filtros para fotografía o para video que utilizo todo el tiempo para mi trabajo. Y si me pueden apoyar por ahí, lo agradecería muchísimo. Ahora sí, saltemos a editar. Bien, claro, ya en Lightroom aquí tengo esta colección de imágenes que siempre utilizo para replicar los estilos analógicos. En este caso queremos variarle un poco, no quiero usar la misma de Nueva York, creo que es esta la que siempre utilizo. Voy a seleccionar esta de Venecia y con D en el teclado pasan al módulo de revelado. Bien, esta imagen está un poquito subexpuesta, déjenme subir la exposición, más o menos por ahí.
Bien, primero vamos a iniciar con la exposición y contraste y después pasamos a color. Recordatorio que el Lomochrome Metropolis tiene una gran cantidad de información en las partes brillosas y también en las partes oscuras, pero reteniendo ese contraste en los negros. Entonces tenemos que tomar eso en cuenta, y las herramientas que vamos a utilizar para exposición y contraste y obtener esa latitud son las correcciones básicas en conjunto con la curva de tonos. Entonces vamos a iniciar. Primero, iluminaciones las quiero llevar no hacia el positivo, si no introduzco más contraste y empezamos a perder detalle en las partes brillosas. Queremos hacer totalmente lo opuesto, queremos ir hacia el negativo, y noten cómo si voy hacia el negativo empiezan a aparecer más nubes que antes no teníamos en la imagen original. Tampoco voy a irme al extremo, pero por ahí del menos 30 será suficiente. Mientras tanto, las sombras queremos hacer lo opuesto. Noten cómo si bajo las sombras hacia el negativo, perdemos detalle en las partes oscuras y ya ni sabemos qué está pasando aquí. Entonces queremos ir hacia el positivo y tampoco en el extremo, pero simplemente subirlo por ahí del más 40 para asegurarnos que haya un poco más de información en las partes oscuras que en la imagen original. Ahora, blancos y negros, que son las dos sliders que tenemos siguientes hacia abajo, controlan los opuestos de nuestra exposición. Los blancos controlan las partes más brillosas, mientras las iluminaciones es un poquito más abajo, y sucede lo mismo del otro lado. Los negros controlan los puntos más oscuros, mientras que las sombras un poquito más arriba en la exposición. Entonces aquí, blancos, no queremos que haya nada sobreexpuesto, entonces vamos a ir un poquito hacia el negativo. Creo que por ahí el menos 15. Así cualquier brillo extremoso de la imagen va a estar más controlado. Y mientras tanto, los negros no voy a hacer lo opuesto, no quiero subirlos. Si los subo, noten cómo la imagen pierde todo contraste, pierde todo rastro de negro y se hace una exposición súper plana. Lo que quiero hacer es ir un poquito hacia el negativo para retener un poco el contraste que quitamos al subir las sombras. Entonces voy hacia el negativo, por el menos 25, y simplemente le estamos regresando un poquito de punch a las partes más oscuras de la imagen. Bien, con Y vamos a ver lo que estamos haciendo. Claramente esta es la imagen antes de que corrigiera la exposición, pero simplemente tenemos una imagen con más detalle en las partes oscuras y más detalle en las partes brillosas. Bien, entonces ahora vamos a saltarnos por el momento la tableta de presencia y vamos a terminar exposición y contraste con la curva de tonos. Bien, en la curva de tonos, si no saben qué es una herramienta que nos permite controlar exposición y contraste, y también mediante los canales RGB que tenemos aquí a la derecha podemos incluso colorear. Pero bueno, es una herramienta compleja, hoy la vamos a utilizar simplemente para finalizar la exposición y contraste. Si quieren un tutorial detallado de esta herramienta, está el link al video aquí arriba. Bien, voy a crear un punto en las sombras que están aquí y un punto por los medios tonos. Lo que quiero hacer aquí es bajar más las sombras para obtener ese contraste y difuminar los negros. Queremos que sean más grisáceos. Recuerden que eso lo vimos en las fotografías de ejemplo. Entonces este punto de los medios tonos no lo voy a mover realmente. Va a actuar como un ancla para no afectar la parte superior de nuestra curva. Entonces este punto simplemente lo voy a arrastrar un poquito para abajo. Y si no están seguros dónde lo puse, pueden simplemente copiar estos valores. La entrada es 98. Aquí lo pueden escribir con el teclado. Y la salida es 101, que simplemente son las coordenadas de este punto. Ven que hay una cuadrícula, entonces es las coordenadas. Ahora, las sombras que están aquí, voy a bajarlas simplemente un poquito, mínimamente por debajo de la diagonal, con la entrada de 40 y la salida de 36, simplemente para generar un poquito más de contraste. Y por último, los negros. Este es el punto que va a controlar los negros. Y si hacemos zoom a alguna parte oscura, como aquí tenemos la estación del Vaporetto, queremos ir hacia arriba para que se hagan grisáceos. No en el extremo, si no llegamos al punto de umbralización. Queremos llevarlo un poquito hacia arriba para que sean grisáceos. Creo que esos valores está bien. La salida es 17 y entrada obviamente es 0 porque no lo vimos en el eje horizontal. Entonces esto es lo que ha hecho curva de tonos, así está antes. Y así está después, simplemente introduciendo un poquito más de contraste y esos negros difuminados. Y en concordancia con correcciones básicas ya tenemos nuestra exposición y contraste. Ahora, antes de pasar a color, la tableta de presencia también afecta nuestra exposición y contraste, y es esta que tenemos aquí. En particular, borrar neblina es el que afecta más. Entonces lo que voy a hacer aquí es simplemente introducir un poquito de aleación o una simulación de aleación, que es borrar neblina. Entonces si voy hacia el negativo con borrar neblina, noten cómo las partes brillosas adquieren este halo, de ahí la palabra aleación, y básicamente empiezan a brillar un poquito más como las películas antiguas. Entonces vamos a ir hacia negativo y no demasiado, por ahí al menos 18 va a ser suficiente, y como pueden ver la imagen es un poquito más lavada que como la teníamos antes. Ahora, textura y claridad también afectan un poquito de contraste, en particular claridad. Noten como si subo claridad añade contraste a los medios tonos. Entonces esto es excesivo y tampoco quiero ir hacia el positivo, quiero ir hacia el negativo, simplemente para quitar un poquito de ese contraste extra que añaden los lentes actuales, que son súper contrastados y súper nítidos. Entonces voy a llevarlo un poquito hacia el negativo, no demasiado, pero suficiente para perder ese contraste excesivo. Y la textura, añade más textura, obviamente más detalle. Tampoco quiero ir al menos 100 donde
se hace la imagen horrible, borrosa, pierde calidad, pero sí quiero quitarle un poquito la textura extra o la nitidez extra que añaden las cámaras o los sensores digitales. Entonces por ahí al menos 20, simplemente hacer que la imagen sea un tanto más suave que la original. Noten como antes era todo súper nítido y contrastado y ahora pierde un poquito de nitidez y se ve un poquito más como fotografía analógica. Bien, entonces eso es para exposición y contraste. Ahora vamos a pasar a color. Y aquí realmente no son cambios súper drásticos, no tenemos que entrar a detalle en colores específicos, pero lo primero que queremos hacer es, antes de bajar a HCL o ruedas de color, tenemos aquí intensidad y saturación. Y como vimos en las fotografías de ejemplo, este estilo está caracterizado por una desaturación pesada sobre la mayoría de los colores. Entonces, con saturación vamos a llevarla hacia el negativo. Entonces, voy a ir bastante extremo en este caso. Ustedes pueden jugar, creo que por ahí del menos 35 será suficiente. Inmediatamente noten cómo pierde muchísimo color nuestra fotografía, pero eso es lo que estamos buscando. Así es este estilo bastante dramático. Ustedes tal vez, si es excesivo para ustedes, pueden bajarlo un poquito menos, por ahí en menos 20 será tal vez suficiente. Yo en este caso voy a irme con estos valores y después tal vez los modifiquemos si es demasiado. Bien, entonces ya tenemos nuestra imagen desaturada al nivel que queremos. Ahora vamos a pasar a cambiar la paleta de colores. Y la herramienta que es indicada para cambiar todos los colores de nuestra imagen es grabación de cámara. En Lightroom Classic la podemos encontrar hasta abajo, no está en la versión móvil, pero sí en la versión de escritorio, la nueva versión. Entonces, calibración de cámara nos permite alterar el RGB, es decir, el rojo, el verde y el azul. Cada uno de los píxeles que tenemos en una foto digital o en un video digital están compuestos por una combinación de estos tres colores, ya sea el azul del cielo, ya sea el naranja del tejado o el verde que tenemos en este toldo. Todo está compuesto por una mezcla de estos tres colores en mayor o menor medida. Entonces, al alterar estos tres sliders, podemos cambiar la tonalidad o la paleta completa de nuestra fotografía. Una manera de pensar en grabación de cámara es que controla la ciencia de color de tu fotografía. Entonces, no importa si tienes un retrato en Canon y uno igualito de Sony, con esta herramienta puedes igualar las tonalidades, básicamente. Entonces, aquí lo que queremos hacer es simplemente obtener la paleta de colores de Lomography. Ya lo vimos en el Lomochrome 92 y también en los demás estilos que tienen, que no son el turquoise, que es radical. Tienen unos ciertos cambios de tonalidades o cómo proyectan ciertos colores. Los verdes siempre son llevados un poquito hacia tonalidades frías, hacia los esmeraldas, mientras que los rojos están llevados hacia tonalidades un poquito más moradas. Esto varía de rollo a rollo, pero en Lomography es algo que siempre he observado. Entonces, bueno, el verde primario va a controlar mucho de los verdes, entonces no tengo mucho verde aquí, tengo estos árboles en el fondo y esta toldo que dice góndola. Entonces voy a llevarlo no hacia el negativo, sino noten cómo se hacen más amarillentos, sino llevarlo hacia el positivo y cómo cambian a tonalidades un poquito más frías. Entonces voy a llevarlo simplemente un poquito, nada muy radical, voy a menos 10 y me voy a asegurar de que no haya ningún verde súper extenuante, porque a veces puede suceder con alguna vegetación particular en primavera. Lo voy a bajar la saturación simplemente un poquito para opacarlo. Ahora el rojo primario otra vez va a controlar mucho de los naranjas y rosas que vemos en la fotografía. No queremos ir hacia el positivo, hacia tonalidades anaranjadas, amarillentas. Queremos ir un poquito hacia el negativo, hacia tonalidades más magentas. Me voy a ir con unos valores cercanos al menos 25, más o menos por ahí, menos 24. Inmediatamente noten el cambio. Se han hecho un poquito más morados o rojizos las partes anaranjadas y simplemente son cambios sutiles que siempre observamos en esta fotografía. Bien, la siguiente herramienta que vamos a mover es el granulado, y granulado lo podemos encontrar dentro de efectos, y recordatorio que el granulado que tiene el Lomochrome Metropolis es mucho y distractor, contrastado, pero es muy pequeño. Entonces lo que vamos a hacer es subir un poco la cantidad, y en este caso vamos a subirla bastante. Inmediatamente noten cómo aparece este ruido en toda la fotografía. Obviamente esto es al más 100, es demasiado. Voy a bajarlo un poquito, por el del 84, y el tamaño por lo general, por ejemplo en el Lomochrome 92 lo subimos para que fuera grandote, son hojuelas mucho más grandes. Lo que queremos hacer es reducir el tamaño para que esté ahí, pero esté mucho más pequeño, más o menos por el más 20. Y si nos alejamos no es tan distractor, si nos acercamos ya es mucho más distractor. Entonces ustedes jueguen con los valores, yo me voy a ir con 84 en cantidad y 20 en tamaño, y rugosidad la voy a dejar tal cual. Claramente podría subir la rugosidad, entonces incremento el contraste entre cada una de las partículas, pero prefiero dejarlo por default en 50 y con eso está bastante bien. Bien, entonces ahorita la imagen ya se está viendo bastante bien, pero nos está faltando algo bastante importante, una característica del Lomochrome Metropolis, que son esas tonalidades verdes en las partes oscuras y esas tonalidades amarillentas en las partes brillosas. Entonces vamos a saltar a graduación de color, y esta herramienta, como ya mencioné, nos permite añadir una tonalidad a las sombras, a los medios tonos o a las iluminaciones, o incluso a toda la imagen con la rueda global.
Bien, aquí creo que puede ser conveniente generar dos variantes del filtro. Una para días nublados, que haga más énfasis en tonalidades frías, y otra para días soleados, que haga más énfasis en tonalidades amarillentas. Entonces, primero, antes que hagamos la división, vámonos a las sombras y añadamos esa tonalidad verdosa. Entonces aquí voy a añadir un poco de saturación a la rueda y voy a encontrar el verde que estoy buscando. Pueden irse por un verde más chillante como estos. Yo en este caso tal vez me voy a ir por uno un poquito más frío, más por los esmeraldas. Creo que la tonalidad va a ser 136 y obviamente la saturación es excesiva. Voy a irme con un valor bastante ligero, tal vez como el 5% será suficiente, y simplemente estoy introduciendo un poquito de verde a las partes oscuras. Así está antes, así está después, muy ligero, tal vez ni siquiera es perceptible en YouTube. Ustedes pueden subir la saturación si desean tener una imagen mucho más verde como esta. Yo en este caso lo voy a dejar sumamente sutil, y después en las simulaciones queremos lo opuesto, queremos una tonalidad amarillenta. Entonces voy a subir la saturación y voy a irme con un valor más o menos como estos, el 58 en la tonalidad, y obviamente otra vez la saturación voy a dejarla por ahí del 8%, añadir esta tonalidad cremosa a las partes brillosas. Entonces si lo desaparezco, así están los blancos. Si lo aparezco, simplemente tiene esta tonalidad más amarillenta, y en general va a afectar mucho del cielo en particular. Bien, ahora aquí es donde generamos la división. Vamos a utilizar la rueda global para generar la variante para días soleados y después la variante para días nublados. Entonces en la rueda global, para generar la variante cálida, voy a introducir otra vez el valor de 58 en la tonalidad y voy a subir la saturación por ahí del 15%. Inmediatamente pintamos a toda nuestra imagen con esta tonalidad cálida. Estos cambios, o guardar este como un preset distinto, lo que va a evitar es que para cada imagen tengamos que subir a temperatura y mover manualmente para cada fotografía. Simplemente estamos añadiendo el cambio de temperatura ya integrado al filtro dentro de gradación de color. Entonces se pueden estar preguntando por qué no lo añado acá arriba. Porque la temperatura, el slider de temperatura, he notado que varía dependiendo del balance de blancos de la fotografía. Si tu fotografía viene con un balance de blancos o una información de balance de blancos específica, puede que temperatura no se comporte de la misma manera. Puede que esté registrando otro valor de Kelvin aquí al lado, y entonces vas a tener que reajustar. Entonces prefiero incluir los cambios de temperatura a gradación de color que tenemos aquí abajo. Les voy a dejarlo en 58 y 15, y este filtro lo podemos guardar, y ahorita guardamos la otra variante. Vamos a crear un ajuste preestablecido y aquí queremos marcar todos aquellos valores que movimos. Entonces, por ejemplo, en este caso el mezclador de colores no lo utilizamos, que es HSL, lo voy a quitar. Equilibrio de blancos, exposición y contraste tampoco. Detalle, correcciones, transformar no los utilizamos, y le voy a dar crear. Bien, brevemente probemos el filtro en un par de imágenes para ver si es un buen trabajo y después creamos la variante. Entonces voy a seleccionar esta imagen de estos viejitos en Sevilla. El ángulo está un poco mal, lo voy a corregir brevemente. No sé si les pasa, pero a mí después de tomar fotos todo el día, de pronto pierdo fuerza en la mano y todas mis fotos empiezan a cambiar el horizonte. Pero bueno, vamos a aplicar el filtro. Aquí lo tenemos, Metrópolis, y con Y vemos el antes y el después, y noten cómo ha cambiado la saturación. Ahora, en esta foto tenemos ese tinte amarillento en las simulaciones, pero las sombras están muy relevantes en esta foto, y por ello toda la imagen se está pintando con esa tonalidad verdosa. Entonces básicamente tenemos que comprender que gradación de color, esta herramienta, trabaja de acuerdo a la exposición de tu fotografía. Entonces si Lightroom está considerando que toda tu foto está en las sombras o está más oscura, se va a pintar más con la tonalidad que añadiste aquí. Si está más brillosa, se va a pintar más con aquella que añadiste en las simulaciones. Entonces siempre pueden utilizar la herramienta de equilibrio aquí para decirle a Lightroom o cambiar el umbral. Entonces si lo subo, noten cómo empieza a desaparecer ese verde y aparece más amarillo. Si lo bajo, empieza a aparecer más verde. Pero esto va a suceder siempre que tu imagen esté expuesta de distinta manera. Aquí en el histograma vemos que mucho está en las sombras. Entonces si subo un poco la exposición, noten cómo empieza a desaparecer el verde y nos quedamos solamente con el amarillo. Veámoslo en esta foto de Nueva York. No sé qué estaba fotografiando, no sé si el helicóptero, pero vamos a poner el filtro y así tenemos el antes y el después generando esta variante cálida verdosa. Tenemos más información en las partes brillosas, sí, más información en las partes oscuras, y esta tonalidad verdosa en las sombras y amarillenta en las simulaciones. Creo que funciona bastante bien. Ahora regresemos a nuestra foto original y generemos la variante. Para generar la variante, lo único que vamos a hacer es ir a gradación de color, y en la rueda global, en lugar de tener esta tonalidad amarillenta, vamos a cambiarla por una tonalidad azulada. Me voy a ir con un valor de 225 e inmediatamente noten cómo la imagen cambia totalmente a esta tonalidad fría en comparación con la anterior. Entonces esto lo voy a abordar como otra variante. Vamos a ir a ajustes preestablecidos, crear ajuste preestablecido. Veámoslo aquí. De por sí tenemos una imagen bastante fría porque ya se puso el sol, pero vamos a ver primero el Metrópolis, que introduce estas tonalidades cálidas. Tiene el contraste que buscábamos,
pero como que no se ve tan bien en esta imagen, porque es una imagen que de por sí debería ser fría. Entonces vamos a aplicar el frío y aquí se ve muchísimo mejor. ¿Qué tal esta imagen del Empire State? Vamos a aplicar primero el Metropolis, la versión cálida, y se ve excelente en esta imagen. El granulado está presente, no es demasiado distractor, pero está marcado. Tenemos esas tonalidades cálidas y en general los colores están bastante desaturados comparado con la original. Noten cómo hay más información en las partes brillosas y más información en las partes oscuras. Después la versión fría creo que se ve bastante bien también. Tiene esa tonalidad desaturada que estábamos buscando, pero ahora con tonalidades un poquito más frías. Veámoslo aquí, vamos a ver cómo se comportan los azules. Entonces el Metropolis cálido se ve bastante bien. Noten la diferencia del contraste con la imagen original. Está bastante marcado, pero ahora tenemos esos grises difuminados. Tenemos ese ruido, pero no es demasiado distractor. Y ahora si aplicamos la versión fría, simplemente cambia tonalidades un poquito más azuladas. Se ve bastante bien. Bien, por último veamos cómo se ve en la piel. Sé que este film stock no está recomendado para fotografía de retratos, pero simplemente por curiosidad veamos cómo se ve en la piel de mi amigo Patricio aquí. Entonces vamos a aplicar primero la versión cálida y sí, resultan unas tonalidades de piel planas, amarillentas y verdosas. No es lo que buscábamos y igual aquí resultan también desaturadas. No es lo ideal para retratos, pero aún así puede ser útil para algunos recuerdos. Y si se están preguntando cómo se ve en comparativa con el Omochrome 92, aquí tenemos el Metropolis versión cálida y después el Omochrome 92 es muchísimo más contrastado y colorido, un poquito más punchy. Entonces son estilos totalmente distintos. Y bueno, esa es mi interpretación del Omochrome Metropolis aplicado a fotografía digital. Siempre hay que tener en cuenta que no es un cambio directo entre fotografía digital y fotografía analógica y viceversa. Entonces siempre va a haber distinciones. Pero bueno, recordatorio que estos filtros están en el paquete de editar como V3, link ahí arriba si lo quieren checar. Eso es todo por hoy, yo soy Tony Fuentes, nos vemos en el siguiente y un saludo a todos, chicos.